Paula Andrea Gómez Jiménez del grado 8.1 y hoy les vengo a contar el libro 100 años de soledad de la página 120 en adelante. Bueno, la obra empieza cuando rechazó la orden del mérito que le otorgó el presidente de la República. Hasta sus más rivales le pidieron que promoviera como una orden de guerra. Esa casa se llenó de regalos de desagravio porque estaba el respaldo masivo de sus antiguos compañeros de armas. Bueno, y el coronel Aureliano Buendía no dudó en complacerlos. El coronel Aureliano Buendía pareció muy entusiasmado con la idea de una nueva guerra. Entonces el coronel Gerineldo Márquez lo esperaba un pretexto para proclamar la guerra. Como él estaba buscando un pretexto, él pudo encontrar el pretexto justamente cuando el presidente de la República se negó a asignar las pensiones de guerra a los antiguos combatientes y liberales y pues también conservadores. Úrsula le había comprado un mecedor para la convalecencia y él lo abandonó para ir a su alcoba, que dando vueltas estaba tratando de escribirle una carta al presidente, que era un telegrama en el cual denunciaba la primera violación del Tratado de Neerlandia. Y en la carta, en el telegrama, decía que le daba 15 días para que resolviera lo de las pensiones. Si no era resuelta en 15 días, entonces iba a hacer la guerra a muerte. No hubo respuesta alguna, simplemente se reforzó la guardia militar que se había puesto en la puerta de su casa, con el pretexto de proteger la casa y la prohibición de toda la clase de visitas. Cuando el coronel Aureliano Buendía fue dado de alta, la operación había sido drástica y eficaz. 2 meses después se dieron cuenta que sus instigadores estaban muertos o expatriados. Bueno, en esta lectura un dato muy importante es que el coronel Aureliano Buendía abandonó el cuarto en el que estaba la alcoba, la abandonó en diciembre fue que abandonó la alcoba y salió al corredor y vio que Úrsula había vuelto a rejuvenecer la casa. Úrsula abrió las puertas, restauró el jardín, sembró flores nuevas y rejuveneció la casa de una muy bonita manera para que entrara hasta los dormitorios, porque para que entrara hasta los dormitorios el verano que hacía en ese entonces. Una también de las cosas que puso fue música de la pianola. Y justo ese acto volvió otra vez a alegrar la casa. Cuando Amaranta la oyó, se acordó de la música que ella oía antes, que era la música de Pietro Crespi. Un día, Úrsula quería ponerle orden a la sala y pidió ayuda a los soldados que estaban resguardando en la puerta la casa de ellos por seguridad. Entonces les pidió ayuda a ellos y el comandante de la guardia les dijo que sí podían ir a ayudarle. El hecho de que le ayudaran ellos a Úrsula también, aparte de ella destinarle a ellos tareas, también les traía a ellos beneficio. El beneficio que les traía a ellos era que los podía invitar a comer, les regalaba ropas y zapatos. Y asimismo, como hacía todo esto, ella podía enseñarles a leer, pues ella les enseñaba a leer y les enseñaba a escribir a los soldados.
Como los soldados que estaban afuera de la casa eran vigilantes porque ellos estaban resguardando la puerta de la casa de ellos, eh, cuando el gobierno suspendió la vigilancia, uno de ellos se quedó a vivir a la casa de Úrsula. Entonces ahí vivió por bastante tiempo, hasta que murió por los encantos de Remedia, de Remedios la Bella. De Remedios la Bella, que el joven estaba un día eh, junto a su ventana, pues descubrieron, la familia de ellos descubrieron que el joven había amanecido muerto de amor por Remedios junto a la ventana de ella y que había amanecido muerto. Ese día fue precisamente el día de Año Nuevo. Bueno, en la página 121 dice, nos cuenta que Aureliano II estaba recordando cuando nació su primer hijo, cuando él por primera vez entró en el dormitorio y iba a conocer a su primer hijo. Bien estaba recordando cuando sin pensarlo mucho llegó y dijo que el mismo niño se iba a llamar José Arcadio. Su esposa Fernanda, con la que él se había casado, estaba de acuerdo con la opinión. No estuvo de acuerdo con la decisión de los dos. En la historia de la familia se han ido repitiendo demasiados nombres. Unos de estos nombres eran Aurelianos y José Arcadios, porque los Aurelianos eran retraídos, pero inteligentes, y los José Arcadios eran trabajadores e impulsivos. Pero en esta familia casi siempre hay dos personas que no se pueden clasificar de la misma manera, que son José Arcadio II y Aureliano II, porque es muy imposible diferenciarlos a los dos. De hecho, ni Santa Sofía de Piedad pudo saber quién era quién, no los pudo distinguir. De hecho, cuando ellos eran pequeños, el maestro Melchor Escalona no los podía distinguir porque ellos se intercambiaban las ropas y se intercambiaban también de nombre y se intercambiaban también de esclavas y de collares. Hubieron unos datos muy importantes cuando ellos eran pequeños y era que los dos se parecían tanto que despertaban al mismo tiempo, sentían los mismos deseos de ir al baño a la misma hora, sufrían eh, las mismas enfermedades de salud y a veces hasta soñaban las mismas cosas. Era algo muy difícil de diferenciar en cada uno para saber quién era quién. Por ejemplo, Úrsula, por eso se comenzaba a preguntar si cuando ellos eran chiquitos hicieron un juego y se intercambiaron y así quedaron para siempre. Porque aun cuando ellos están en la adultez, nadie todavía los logra diferenciar quién es quién. En la página 122 comienza diciéndonos, tenían una coordinación en sus movimientos tan simple pero tan confusa que nadie se dio cuenta de nada de ellos, de las diferencias entre ellos, hasta que un día Santa Sofía de Piedad le dio a uno una limonada y no dudó de una en decirle a ella que le faltaba azúcar y a ella también se le había olvidado echarle azúcar a la limonada. Ella se lo contó a Úrsula. Eh, Úrsula le dijo que así son todos, que todos eran locos de nacimiento. En realidad pasó en esta familia algo muy particular y lo particular es que en realidad sí se lograron confundir los dos nombres. Lo único que ellos tenían en común era el aire solitario de la familia, pero entre todo, cuando ellos jugaban y todo,
Se quedaron así, intercambiados y ya nadie más lo logró diferenciar. Justo el que quedó con el nombre de Aureliano II se volvió como el abuelo, una persona monumental. Pero en cambio, por el contrario, la persona que quedó con el nombre de José Arcadio II se volvió como el coronel, o sea, la diferencia entre los dos se reveló en plena guerra, cuando el que era José Arcadio II pidió al coronel Gerineldo Márquez que fuera con él a verlos, que si podía ir con él a ver los fusilamientos. A Úrsula no le pareció nada de eso. En cambio, por el contrario, Aureliano II se estremeció de miedo con la idea de ver los fusilamientos, con solamente la idea de presenciar una ejecución. Justo él, cuando era pequeño, le preguntó a Úrsula que qué había en el cuarto clausurado y ella le respondió que simplemente habían papeles y nada más. Ella había entrado a ese cuarto desde que sacaron el cadáver de Melquiades. Cuando en ese entonces pusieron la puerta, sellaron todo con candado para que nadie pudiera entrar. Aureliano II, cuando entró las ventanas, entró una luz del cuarto, como si hubiera estado más limpio que el mismo día del entierro, porque no había nada peculiar como polvo o telaraña, todo estaba súper limpio, muy bien barrido, mejor que ese mismo día. Habían libros, habían manuscritos intactos, habían muchos. Como ellos habían estado encerrados tanto tiempo a pesar del aire, parecía como si fuera más puro que en el resto de la casa, más bonito todo, más puro. En ese capítulo nos expresa que el niño estaba leyendo y él leía una historia de una mujer que que se sentaba a la mesa y solo comía granos de arroz que prendía con alfileres. También leía otra historia que era de un pescador que le pidió prestado a su vecino un plomo para su red. Y esos eran los libros que él leía. El capítulo 23, la página 23, comienza diciendo que en la ciudad de Macondo habían gitanos que llevaban lámparas maravillosas y esteras voladoras. Dice esto porque el niño le contó una de sus historias, que precisamente es la del pescador, donde dice que el pescador le pidió prestado a su vecino un plomo para su red y el pescado, con que lo recompensó más tarde, tenía un diamante en el estómago y con la lámpara que satisfacía los deseos y las alfombras que volaban. Entonces, como Úrsula estaba al lado de él le preguntó todo eso y ahí fue cuando él le dijo, cuando Úrsula le dijo a él que los gitanos llevaban a la ciudad de ellos, que era Macondo, lámparas maravillosas y esteras voladoras, porque se iba a acabar el mundo, porque el mundo se iba a acabar poco a poco. Por eso fue que le dijo al niño. Aureliano II, que estaba en aquel cuarto donde antes estaba Melquiades, se puso a descifrar los manuscritos, pero nunca lo pudo hacer porque de hecho fue imposible para él. Mientras leía los manuscritos, sintió que no estaba solo en el cuarto, entonces él sintió que no estaba solo en el cuarto y vio que estaba sentado con las rodillas. Estaba sentado
con las manos en las rodillas, Melquiades, y que no tenía más de 40 años. En esta historia lo describe como que pues él llevaba el mismo chaleco y el sombrero de alas, de cuervo, y, y por sus sienes chorreaba la grasa del cabello, derretida por el calor. Así fue como lo vio Aureliano y José Arcadio cuando eran niños. Aureliano II, que estaba en ese momento ahí en ese cuarto, lo reconoció de inmediato porque aquel recuerdo no se iba y se había sido transmitido de generación en generación, desde la memoria de su abuelo. Con razón, cuando llegó Aureliano y le dijo a Melquiades salud, Melquiades le dijo salud joven. Desde entonces se volvieron a ver todas las tardes y Melquiades le trataba de infundir su sabiduría.